buenas tardes. Hola a todos, hola a todas. Qué gusto saludarles. Sean bienvenidas, bienvenidos a Business News, diario de opinión e información empresarial. Es un placer estar con ustedes en esta edición, en donde quiero compartirles que tenemos el honor de contar con la presencia de nuestra líder de opinión empresarial, María Paulina Romo, donde ya conocíamos en el antecedente de estar representando los esfuerzos de Grupo Entregas, representantes también de FedEx en Ecuador y en diferentes también espacios del ámbito empresarial. María Paulina, nuevamente muy gusto en saludarte, muy buenas tardes acá en Ecuador, muy buenos días acá por México y además también por donde nos sintonicen. Qué gusto saludarle, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, Rubén. Encantada de estar en este espacio y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto con todos ahí la audiencia en México, que somos muy cercanos como tierras, ¿no? Somos hermanos, yo diría de corazón y así nos sentimos también los ecuatorianos con los mexicanos. Así es, y bueno, también por la cercanía y por este gran trabajo que se ha realizado a partir de este espacio, me gustaría comentar que vamos a tener el espacio a nivel internacional. Es decir, cuando ya salga este boletín, esta entrevista, prácticamente estamos en todo el mundo. Entonces, agradecerle mucho por esta oportunidad. Y quiero compartirle, María Paulina, que en Diario Business News valoramos mucho esta contribución de líderes de opinión y empresariales que con su experiencia y trayectoria han dejado una huella significativa en el mundo empresarial. Reconocemos esta importancia de conocimientos y visión desde el sector y por eso estamos ansiosos de aprender y comprender más sobre este enfoque de competencia y además también de participación desde el entorno empresarial. Para conocer, para iniciar más acerca de esta increíble trayectoria profesional y personal, me gustaría preguntarle, ¿quién es María Paulina Romo Mosquera? Bueno, María Paulina Romo Mosquera es mamá de un hijo increíble que tiene 10 años actualmente, Luciano. Tengo dos hijastros preciosos y ya grandes, Mate y Emi. Soy además de esposa y por supuesto también en ese camino de emprendedora y empresaria. Hoy hay una línea súper delgada cuando te dejan de llamar emprendedora, pero creo que el espíritu emprendedor nunca se termina porque es ese riesgo que tomas como eh, a nivel profesional de poder contribuir a la sociedad, pero también a la economía de muchas familias, muchas o pocas, pero todas las que estén relacionadas y que respondan directamente contigo, hay muchísima responsabilidad ante eso. Así que eso soy. Claro, ¿no? Y además, como lo mencionaba, destacar también esta trayectoria profesional empresarial, pero que además no está peleado con el ámbito personal, en donde contribuimos desde diferentes nichos, desde la familia, en diferentes espacios, a que esto siga creciendo. Y ahora sí, entrando un poco más en materia, me gustaría conocer en cuanto a trayectoria en el mundo empresarial, ¿cuáles considera que han sido los hitos más importantes alcanzados en la dirección de Grupo Entregas? Y además también conocer un poco más de esta dinámica de las alianzas estratégicas que ayudan al empresariado, a usted como mujer empresaria, a seguir haciendo de estos espacios reales de colaboración. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que dentro del grupo ha habido varios hitos importantes y como te decía, aparte desde el proceso de emprendimiento con mi socio, que además es mi esposo, él viene de una trayectoria logística y yo vengo del sector petrolero en realidad, trabajé muchos años para el sector petrolero. Boris me invita a revisar los números de la primera compañía de grupo logístico, que era Entregas, y ahí parte este camino hacia la logística. Creo que la visión por lo menos del aporte de mi lado, desde un sentido completamente distinto a los que vienen de logística de larga data, es cuestionarnos cómo se viene haciendo la logística. La logística en sí o per se ha sido una herramienta casi tradicional en donde no se concibe como un valor agregado. Y creo que dentro de estos hitos, haber certificado como ser el primer grupo de empresas logísticas certificadas como una B Corp, que a propósito en México a mediados
creo que el 27 de septiembre vamos a tener una reunión, las compañías B Corps en México, y ser el primer grupo logístico certificado como una B Corp en Ecuador. Creo que es el hito más importante. ¿Y por qué es el hito más importante en todo su contexto? Porque el momento que tú certificas como una B Corp va más allá del certificado per se. Te cuestionas desde la parte accionarial cuál es el propósito, qué te mueve más allá de generar negocios en la logística. ¿Qué problema estamos solucionando con eso? Y creo que hoy los empresarios definitivamente tenemos el rol de traer a la mesa la rentabilidad de las compañías, pero también tenemos una gran, enorme responsabilidad, y más los latinoamericanos, con un ejemplo de política muy decepcionante, que también nos plantea qué podemos hacer nosotros para solucionar un problema latente, por lo menos alrededor de nuestro eje, y cómo las alianzas público-privada o colaborativas esa interdependencia que podemos tener entre actores más pequeños o más grandes, entre fundaciones, entre empresa privada, entre la sociedad civil, podemos ser todos juntos esos actores de cambio. Creo que en la parte del grupo hemos tenido dos hitos importantísimos, y es que nosotros trajimos a la mesa la formalización del, del oficio de courier, porque como tú sabes, alrededor de la pandemia se proliferó toda esta solución, ¿no? Una en todas las plataformas de e-commerce tecnológicas, que a la vez eran súper disruptivas porque traían este protagonismo de que el emprendedor era el motociclista que generaba. Hoy hay muchos cuestionamientos ante eso, pero en fin, eso trajo una visibilidad de la parte logística sumamente fuerte a raíz de la pandemia, y llegó para quedarse, ¿no? Con toda la parte de e-commerce. Lo que hicimos nosotros paralelo a esto fue promover la formalización de nuestro oficio que como courier, y comenzar esta campaña de la escuela de courier, uniendo esfuerzos entre la academia, o sea, está la universidad más grande a nivel de puntos a nivel país, la UTPL en Ecuador, está el Ministerio de Telecomunicaciones, que es del órgano rector que nos audita, más el ACNUR que se sumó, que básicamente buscamos dentro de nuestros stakeholders. La parte crítica es la gente que está en condiciones de movilidad humana, y integramos eso a la sociedad. Está World Vision, que es una fundación estadounidense que ya trabaja más de 40 años en el país. Y nosotros que hacemos la parte técnica, generamos toda una metodología, toda una pedagogía donde estaban incluidas habilidades blandas, y ya vamos en nuestra quinta edición, graduando hombres y mujeres que estén listos no solamente para ser empleados como Grupo Entregas. Nosotros hemos tenido casos de éxito de compañías emprendedoras de venezolanos que se han puesto su empresa de courier en Ecuador, o de personas que han estado toda su trayectoria en la parte logística y que han decidido también emprender como ecuatorianos acá en el país. Creo que esa es una de las alianzas súper fuertes. Y la última que hicimos en nuestro camino a ser sostenibles, porque como te decía, la industria logística se mira como muy tradicional, se mira como una línea básica de proveedores que no están más allá de entregar un paquete. Y lo que nosotros sí buscamos es generar ese valor agregado, también cuestionándonos qué estamos haciendo para dejar un mundo más sostenible. Entonces nosotros comenzamos en esa línea de sostenibilidad, primero planteándonos en cambiar nuestros modelos de negocio en la línea móvil. Estamos hasta el 2025 comprometidos a cambiar el 100% de nuestra flota a una flota eléctrica. Tenemos nuestro hub principal en Quito, transformado todos en paneles solares, es decir, que el 90% de nuestra luz es con energía limpia. Y claro, el siguiente paso era cómo transformamos nuestro empaque en un empaque más sostenible.
Y comenzamos por portafolios, digamos, como mucho más potentes, que están enfocados en la línea de embajadas, que seguramente tú también tienes muchísimo en Estados Unidos. No, nuestros países enfrentan un tema de visas a lo largo de Europa y de Estados Unidos fuerte. Y quisimos hacer este cambio de modelo de empaque con una alianza triple impacto, resolviendo el problema a una compañía grande como Nestlé. Nestlé tiene el impacto de sus lonas publicitarias alrededor de todo el año, que obviamente esa parte no estaba medida, y el momento que tocamos las puertas a Nestlé, ellos, la gerente de sostenibilidad, que es Camila Hernández, que es una técnica súper fuerte y que está con esta línea de propósito de un eje de transformación de la parte de Nestlé, estuvo súper encantada, siempre con la predisposición de aportar. Y Fudela, que es una fundación que estaba sumando un coworking textil en donde estaban emprendedoras, tanto ecuatorianas como personas en estado de movilidad humana, sobre todo venezolanas. Y en realidad en Ecuador no tenían digamos que los contratos que tenían en términos textiles tradicionales no iban a ser competentes. ¿Por qué? Porque hoy en Ecuador la importación de textil chino, sobre todo entre un polo de, de $10 que puede costar en Ecuador hacerlo, te puede costar, ya puesto la marca, no sé, $5 a gran escala si viene de la China, por ejemplo, solamente por darte una idea. Entonces, esa línea no iba a avanzar en su coworking, no iba a solucionar un problema, no les iba a generar ingresos. Pero con esto lo que hicimos es la donación hizo Nestlé de las donas publicitarias y ellas nos hicieron una solución de empaque que es nuestro EcoPack, que sustituye a la funda plástica tradicional de que lleva pasaportes y que a la vez le invita al consumidor a educarse de devolver ese pasaporte tantas veces sean necesarias para que esa lona se vuelva a reutilizar. Entonces no solamente estamos generando un mensaje sostenible, le estamos solucionando el problema a una compañía, yo diría que de las más grandes a nivel mundial en términos de consumo masivo, y estamos dejando un mensaje de empleabilidad a emprendedoras vulnerables que necesitan de un portafolio, y ahora con muchísima alegría sabemos que la competencia ha llamado a decirles también que quieren uno de sus servicios con el tema de uniformes. Hay algunos bancos grandes que ya han firmado contratos también para hacer con sus lonas publicitarias, de donar y hacer artículos de marketing que les pueda servir, de merchandising que les pueda servir al banco. Entonces, creo que el mensaje y más que el hito en términos de comunidades, cómo podemos ser la mejor empresa para el mundo, más allá de ser la mejor empresa del mundo. Cómo podemos tomar estas acciones y generar ese triple impacto, no solos, sino con agentes de cambio que tengan y que coincidamos en ese mismo propósito. Es muy interesante, es un testimonio, María Paulina, además de felicitarlos, por supuesto, por este compromiso social, por el desarrollo sostenible desde el ámbito empresarial, en donde no están separados, simplemente es cuestión, por supuesto, también de dar continuidad, y son hitos muy importantes, más allá también de lo que comentábamos un poco de la tarea que corresponde al empresario. Además, también es un nicho, una oportunidad, un inicio, una fuente también de participación que me parece que se está haciendo de una forma maravillosa, y felicitar, por supuesto, por esta entrega. Y bueno, siguiendo también con esta parte, yo lo que escuchaba y lo que compartíamos, además de ser una experiencia empresarial, es una experiencia de éxito. Y gran parte de este éxito yo lo atribuyo al gran liderazgo que has tenido y que han tenido, por supuesto, todos desde este grupo empresarial, por lo que me gustaría conocer también, en su opinión, cuál debe ser el papel de un verdadero líder en el ámbito profesional y empresarial
a la hora de sumarnos, por ejemplo, a situaciones como las que ya veíamos, en donde llega acciones, llegan momentos en los que no prevíamos una pandemia, no prevíamos un gran reto, que los retos se presentan siempre, pero ¿cuál debería ser el papel de un verdadero líder frente a todos a estos conceptos? Es una súper buena pregunta, Rubén, y te lo digo de corazón. Creo que hoy en día, como está el mundo, y después de una pandemia, con atravesar una guerra como la que hemos visto con Ucrania, el mensaje debería ser, por lo menos de lo que yo considero como responsabilidad de todos los empresarios en la comunidad privada alrededor del mundo, es ser agentes de cambio hoy más que nunca. No, nos convoca no la visibilidad, ni la foto, ni aparecer en revistas, ni quiénes, ni quiénes ganan más, sino cómo de verdad le podemos dejar, y más allá de visibilizarte ante el mundo, visibilizarte al interior. Y yo, por ejemplo, siempre pienso en Luciano, siempre pienso y digo, al final del día, ¿qué mensaje le estoy dejando a Luciano? Si construyo en una tarima una compañía que esté lejos de la realidad que vive afuera. Básicamente hacemos antes creo que cuando era chiquita, seguramente yo veía esas empresas grandes, con títulos grandes, con certificados grandes, y aún siguen habiendo, que básicamente contaban sus casos de éxito en función de su rentabilidad y su portafolio, y está bien, porque estamos para hacer negocios, no somos fundación. Pero creo sobremanera hoy que el mensaje sí cambió, porque el mundo cambió, porque nos hemos dado cuenta que, que va a existir mucha más abundancia si yo me preocupo por cómo estás tú como Rubén, dónde está tu espacio, si no estoy tocando ese espacio, si no genero utilidad sobre la miseria del de al lado. Y eso fundamentalmente no se hace con simplemente seguir el mismo rol y el mismo patrón que hemos seguido durante años, sino es replantearnos al interno modelos de negocio que realmente convoquen, impacten, generen esta interdependencia. Tú hablabas de un tema colaborativo, y yo creo que la interdependencia es más fuerte todavía, porque la interdependencia genera esas acciones en donde yo me junto, puede ser con una empresa muchísimo más grande que nosotros. Estoy segura que Nestlé factura, no te quisiera decir un número, pero ya Nestlé están dentro de las B4 más grandes en temas de consumo, de consumo masivo. Entonces, que más allá de cuánto facturamos o qué es lo que hacemos, que miremos esas fortalezas para resolver un problema de manera conjunta. Esa interdependencia hace que hoy nos visibilicemos distinto, porque muchas de las visiones políticas fragmentadas en nuestros países también están atribuidas al sector privado, porque nos visibilizan como un sector privilegiado que seguimos sin ver la realidad de nuestros países. Y a medida que eso pase, el fraccionamiento ante las compañías también es fuerte. El cuestionamiento ante las compañías también es fuerte. Entonces tenemos que, y no es un llamado ni un reclamo, sino creo que es una invitación a empresarios que estoy seguro que en la comunidad afuera hay muchísimos, y yo me sumo a sentirme súper honrada a ser parte de todas las compañías B Corps que están alrededor del mundo, que no somos muchas, pero que sí pensamos distintos alrededor de ese eje. O sea, cómo nuestro propósito impacta y soluciona un problema, no poniendo ese problema por encima del valor económico rentable de las organizaciones, sino haciéndolo más fuerte en términos de reputación y abundancia. Porque a medida que sabes que la ley de la física de la abundancia es, mientras tú generas ese entorno de manera colaborativa, con interdependencia, hacia un bien menor,
eso automáticamente se te devuelve con temas de abundancia. Y creo que ese es no la mayor retribución, pero sí creo que hay muchos de esas alianzas colaborativas que el momento que impactamos nos damos cuenta que aprendemos mucho más de lo que nosotros estamos dando a la sociedad. Es correcto y además tú lo ilustras muy bien. Más allá de un tema de responsabilidad social, de mera responsabilidad social empresarial, pues es un compromiso generacional. Es comprometer esta parte del ámbito profesional, ámbito empresarial, hacia un compromiso generacional, es decir, adelante vienen más personas, viene también consecutivamente una nueva generación de ideas, de comportamientos, y esta parte es la que más he impulsado. Y creo yo que Grupo Entregas y también desde tu testimonio ha sido una experiencia de mucho cambio y además también de involucrar esta parte que me parece fundamental para el verdadero liderazgo que ya comentábamos. Ahora, creo que también, María Paulina, hablamos cercanos, siguiendo esta línea de liderazgo, de la representación empresarial, de la responsabilidad que tienen empresarios y sector privado en esta tarea. Ya hemos platicado un poco acerca de cuáles son los retos, los desafíos que se han involucrado, pero de manera personal, nos gustaría conocer cuáles han sido también los momentos más desafiantes, los retos, adicional a lo que ya comentábamos, a los que se enfrenta un líder empresario, sobre todo al inicio. Es decir, aquellas personas que en algún momento van a escuchar este espacio, se van a sentir también comprometidos con seguir impulsando a más personas. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan? Y además también, yo diría, cuáles son los compromisos en los que uno asume esta tarea de llevar nuestra tarea empresarial a más personas. Bueno, es una pregunta que cuando me mencionan me acuerdo de los días tristes y oscuros que siguen habiendo también. Eso es este mundo empresarial y sobre todo en América Latina es súper fluctuante, ¿no? ¿no? No nos podemos aburrir, pero creo que yo vengo del sector corporativo donde tenía una súper buena posición, tenía mi sueldo que llegaba todos los meses, tenía capacidad de sentirme en un puesto privilegiado, nunca me sentí con ningún compromiso excluida en términos de género, a pesar de estar en el sector de petróleo. Pero creo que todo cambió en el momento que pasé a ser emprendedora, porque la responsabilidad que tienes en los hombros de familia, sea una familia, sean 5, sean 200, sean 500, es una responsabilidad sumamente grande. Yo creo que más allá de sentirte comprometido con una causa o con el ego de yo soy empresario o yo soy emprendedor, es esa responsabilidad que muchas veces se agobia cuando estás en ese túnel de la muerte. Nosotros le llamamos el túnel de la muerte cuando estás en un proceso de crecimiento y llega un momento oscuro en donde no das más y sobre todo en América Latina creo que el gap que existe de líneas de crédito, siempre el flujo genera un tema de resquebrajamiento súper fuerte. Y los ecuatorianos, al igual que en América Latina, no somos planificadores. Entonces, creo que esa sí marca la diferencia de un emprendedor posiblemente de fuera, que seguramente prevé muchas más caídas que las que prevemos nosotros, que somos más apasionados, ¿no? Y yo creo que en ese momento uno tiene dos opciones. A mí me pasó el pensar en volver al sector corporativo, en pensar en volver a ser una persona con dependencia o batallar ese obstáculo que se ve como imposible y buscar darle la vuelta, ¿no? Y yo creo que el darle la vuelta no solamente está impulsado por tu sentir como tú, como emprendedor, sino también por esta responsabilidad enorme que tienes de cuidar y de mantener a esas familias de manera indirecta que son tus colaboradores. Y es ahí cuando esa fuerza motora se multiplica, porque al final del día hoy ya yo en la organización ya no les conozco a todos, con unos soy más cercanos con otros,
pero cada vez que tengo una reunión con todo el grupo, tengo esa sensación de emoción por crecer, pero también tengo esa sensación siempre de ese vacío por la responsabilidad que significa el que esas familias estén indirectamente comprometidas con nuestro esfuerzo. Así que yo creo que el mensaje es difícil decir no desfallecer, porque cuando uno está así, ese mensaje llega como una píldora, como una aspirina al que le dice el dolor de cabeza y ya está. Yo creo que eh, son de muchos días, pero el que podamos tener un networking de colaboración, buscar ese networking, buscar esas mentorías, siempre hay empresarios más grandes que quieren retribuir y dar vuelta, que tienen su misión personal de cómo jalamos a los que vienen de abajo y los que pasaron por lo que nosotros hemos pasado. Y yo creo que generar esas redes antes de que te pase eso ayuda muchísimo, porque si le llamas al banco y hiciste un camino y estás foja cero y tienes un déficit crítico, es como ser súper abierto, frontal, a hablar sobre eso y mirar varias aristas con las que podrías anclarte, pero no es fácil, pero creo que ese estímulo de mirar por quienes lo estamos haciendo, casi siempre, sobre todo las mujeres, no quiero decir un comentario machista, pero sobre todo las mujeres, nos mueve muchísimo porque tenemos ese sentido maternal de proteger, ¿no? De proteger por el que estamos sumando esfuerzos. Sí, claro. De hecho, no lo quería comentar directamente, pero en la conversación también es importante destacarlo. Este, pues sí, reto personal, sobre todo del empoderamiento de la mujer en un ámbito que probablemente no se desarrolle mucho estas oportunidades de igual forma, ¿no? Reconocer lo que muchas veces es así también, pero a final de cuentas creo yo que con este esfuerzo, este compromiso, esta asociación y esta forma de ver también cómo pueden empatar muchas cosas, es destacar mucho esta trayectoria y este compromiso social que yo he escuchado también en testimonio, María Paulina, que creo yo que servirá también, es un llamado, es una parte muy fuerte para hablarle también a otras mujeres y a otras personas que están ahí. ¿Por qué no hablarlo también jóvenes que están esperando esta oportunidad para emprender, para involucrarse? Y esto a manera de reto, pero pensando ahorita ya, yo escucho que es un avance en el presente muy grande, que ha tenido una consolidación estratégica en alianzas y por supuesto también en compromisos a nivel nacional y a nivel internacional. Pero yo quiero preguntarte, ya a raíz de este avance, ¿tú cómo proyectas, usted cómo proyecta este grupo de entregas, esta estrategia que han hecho en los próximos años? Porque ya lo mencionábamos, la virtualidad, lo que ahorita está presente también, inteligencias artificiales, el conocimiento técnico hacia diferentes nuevas tecnologías. ¿Cómo proyecta Grupo Entregas y personalmente María Paulina los próximos años que esto se logre y que además también sigan impulsando con el mismo compromiso social estos espacios y estas estrategias? Yo creo que lo primero es que tú has mencionado algo importantísimo y creo que la logística per se es de un commodity que muy difícil va a ser sustituido, pero que demanda de nosotros como precisamente por ser un rol tan tradicional, demanda que nos involucremos muchísimo más a ser más innovadores y sobre todo porque las empresas que estamos de primera mano con el exportador, el vínculo es o la línea es cómo le ayudamos a ese exportador a ser mucho más visible en el destino y a contar su historia. Te voy a dar un caso como es la transaccionalidad a través de blockchain, que para nosotros es del deber ser de cómo las organizaciones a la vez, cada vez las organizaciones en el consumidor final
está completamente como ávido de entender de dónde viene, así sea un plátano, que nosotros somos de los exportadores más importantes del mundo, o un camarón, o de cualquier tecnología, o un chocolate, que hoy nuestro embajador, específicamente Pacari, ha sido un embajador súper potente, que sé que ya hay en tu país también. Pero ¿cómo viene eso? ¿De dónde, cómo esa cadena de valor está siendo bien pagada o no? O bien retribuida o no? Tuve la oportunidad de estar en Ámsterdam, y casos de éxito es que hoy en día se fincan en que esos productos van a ser comprados en función de cuánto están invirtiendo sobre la materia prima como tal, cuánto están invirtiendo en la compra del cacao, por ejemplo, cuánto están invirtiendo en la cosecha. Mientras más potente sea ese apoyo y ese pago justo, entonces las organizaciones se enfrentan a decir, este es el proveedor que definitivamente con el que quiero trabajar, y para eso está el blockchain. Y creo que esa transformación en la parte logística, tenemos que ir promoviendo las organizaciones que sentimos que más allá de la tecnología hay una historia que contar potente, con una trazabilidad en tiempo real, y a la vez que le permite al consumidor entender la historia del otro lado, más allá del chocolate que se esté comiendo. Y el romper fronteras, porque obviamente para nosotros ya tenemos una operación en Estados Unidos que es bien chiquita, que está creciendo, pero la idea es dónde seguimos ampliando nuestro horizonte. Y para logísticas y creo que el caso de éxito es el caso de FedEx, digamos. Creo que dentro del mundo un poco más del 40% de FedEx en el mundo no es una línea propia, es una representación de Global Sales Partnership, que somos nosotros, por ejemplo, en Ecuador, y que así lo pueden manejar en todos los países. Entonces, para mí me parece que es una herramienta o una vía de extensión en el mundo, con socios estratégicos que definitivamente estén en nuestra misma línea de negocio, que estén sobre todo compartiendo nuestro mismo propósito, y esa es una manera de seguir expandiendo un mensaje de sostenibilidad y a la vez de este triple impacto social, ambiental y económico que buscamos nosotros como Grupo Entregas. Entonces yo creo que la herramienta que tú le puedas dar tecnológica y de valor agregado al consumidor, creo que hoy más que nunca el consumidor es extremadamente exigente, sobre todo los jóvenes, que eso me encanta. Les mueve más allá de la marca una causa, y eso tenemos que entender las compañías de servicio, y más aún las compañías de producto, qué es lo que estamos haciendo tras bastidores, y contar una historia transversal. Y la otra es cómo expandimos nuestra marca a nivel mundial, creciendo de manera orgánica, como te cuento, y buscando estas alianzas que cumplan con nuestro mismo propósito. Maravilloso. Creo yo que nuevamente volvemos a destacar mucho esta parte de visión empresarial frente a las causas y es una opinión importantísima. Creo yo que también tenemos que destacar este desarrollo y esta gran actividad que han tenido ustedes. Y pues ya prácticamente para ir consolidando nuestra entrevista y además también esta importante conversación que hemos tenido, María Paulina, eh, como ya lo has visto anteriormente, también ya has estado en colaboración, en cercanía con Business News Diario. Me gustaría también preguntarte qué opinión merece tener la posibilidad también de ser parte de nuestro equipo de líderes de opinión y además también entendiendo que nos estamos dirigiendo naturalmente al grupo empresarial, pero ya lo comentábamos, cómo también esto repercute hacia otros sectores y un testimonio, algún testimonio que te gustaría compartir, por supuesto, de cómo iniciar en este hito, también lo mencionábamos, que es el diario empresarial para Hispanoamérica y además también compartiendo con testimonios del ámbito social. Yo creo que es una gran responsabilidad, no es un tema menor.
y creo que también rompe un poco de esquemas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tener canales digitales de noticias que tienen que ver muchísimo con la parte política, con la parte económica. Y el sector privado casi siempre sale a relucir muy localmente o con este tema de certificaciones o un tema muy ligado a un mundo cerrado, digamos así, en donde tienen acceso pocos o tienen visibilidad, no necesariamente todas las compañías que están haciendo gestión, porque involucra un presupuesto muy importante. Así que yo creo que involucra una responsabilidad para comenzar de, de generar contenidos que puedan agregar valor. No, más allá que al empresario, creo que a los emprendedores que están muy ávidos de, de, de visualizar un camino. Creo que cuando uno está en ese rol de emprendimiento, lo que más busca es esa ayuda, ese nexo y esa red que le motive a entender hacia dónde puede ir. Y creo que la responsabilidad de los empresarios que hemos pasado como que unos pasitos más adelante es el poder dar esos tips de una manera concreta, pero también súper real, de acuerdo a las realidades de los países, que creo que es importante, y tratando de dejar contenidos que puedan sumar al emprendedor en términos técnicos y también en términos de impacto, ¿no? Porque creo que muchas veces las organizaciones casi siempre estamos contando cuán rentables somos y dónde está nuestro número, pero creo que hoy el mundo también y los emprendedores sobre todo buscan encontrar ese líder que más allá de la historia económica les pueda contar de qué se come esto, ¿no? O sea, más allá de eso, cómo hago esa estructura potente, porque al final estás construyendo una marca, ¿sí? Como sea que se llame, comience con un tema chiquito, lo que hay que pensar es que el límite es del cielo, ¿no? Y en función de eso, el que podamos transmitir eso como líderes de opinión, creo que acarrea muchísima responsabilidad. Así es, y creo yo que también destacar algo muy importante para ir cerrando también, eh, esta parte en donde dejamos de lado el individualismo empresarial frente a la competencia, sino además también ya estamos contribuyendo a un espacio de alianzas, de cooperación, hablando más allá, por supuesto, de lo que ya hemos comentado. Y creo que lo destacas muy bien, es un momento importante para poder hacer esta cooperación y yo destacarlo también a raíz de esta cercanía, contar por supuesto con el apoyo de Business News diario para compartir, para abrir un espacio de opinión en el que todas y todos podamos también tener esta cooperación y además también esta cercanía con las nuevas opciones que buscamos y además también con la innovación que se busca a raíz de estos espacios. Pues bueno, prácticamente estamos cerrando con nuestra entrevista, María Paulina, pero antes del cierre, me gustaría que estamos muy emocionados de compartir este espacio. La trayectoria que nos has compartido, el ámbito en el que te desarrollas es fascinante y además también todo esto que hemos conocido de nuevos espacios para el futuro, creo yo que con una responsabilidad social, creo yo que es un hito muy importante para destacar. Pero me gustaría que cerráramos con algún mensaje que desee realizar a quienes vean esta entrevista, a quienes estén interesados allá afuera en esta participación todos los días desde sus diferentes ámbitos, destacando el ámbito empresarial y por supuesto también continuando con este compromiso constante por trabajar desde sus diferentes ámbitos, empresarial, ámbito social de compromiso. ¿Algún mensaje con el que te gustaría cerrar para todas y todos que nos escuchan? Bueno, mi mensaje, creo que justo hace unas semanas tuvimos que llenar una información con varias mujeres amigas que estábamos tratando de unirnos para hacer un proyecto social fuerte en Ecuador. Y, y creo que la pregunta que resonaba siempre es, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve para levantarte de la cama y batallar sobre un día complicado?
¿qué te mueve y quién te mueve, no? Porque eso es un tema fundamental. A mí me mueve qué le puedo dejar como legado a Luciano. Y, y cuando él me devuelve una carta por el Día de la Madre diciendo que se siente orgulloso, creo que eso es lo que me mueve. Más allá de qué puedo dejar en el mundo, creo que el momento que siento que ese motor del otro lado es mi hijo y en otros casos fui tía muchos años y fui hija durante muchos años también. Entonces, ¿qué te mueve, no? ¿Qué te mueve? ¿Por quién te mueve levantarte hoy en días difíciles? ¿Y qué te mueve en términos de propósito? Más allá de generar tu propio negocio y de generar tu marca personal o tu emprendimiento, ¿qué te mueve dentro de eso? ¿Estás solucionando? Pensamos muchas veces que los grandes solucionadores son los políticos o va a venir alguien extraterrestre a solucionarnos la vida, ¿no? Y creo que dentro de cada uno de nuestros espacios somos agentes de cambio, de verdad lo creo, desde nuestro interior. Y si contestamos de una manera transparente qué nos mueve, también puede ser que nos mueve a hacer mucha plata, ¿no? En ese interín, es completamente válido, sin hacer daño a nadie, está bien. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve en ese sentido? Y construye sobre ese propósito una estructura que más allá de tener cuatro paredes o que se vea bien una oficina, sea ese motor que todos los días te levante y que te haga soñar y te haga aspirar a esa marca transformadora de un espacio más grande, de un propósito más grande, porque creo que a medida que nosotros construimos ese propósito va más allá de los fundadores, en este caso de una organización, o de los CEOs de la organización, comienza a trascender en cada una de esas familias que tocamos y en los stakeholders con los que estamos relacionados. Así que mi pregunta es, ¿qué te mueve y quién te mueve todos los días? Y sobre todo en esos días oscuros que para uno es difícil levantarse y moverse, ¿no? Porque uno termina estancado en ese problema o en esa inecuación. Hay muchos que seguramente están pensando cómo construir su emprendimiento y no saben por dónde comenzar. Y creo que esta pregunta resuena siempre en todos los días y definitivamente es ese agente motor que no esté estático, ¿no? Porque a los emprendedores les mueve ese sobresalir, ese poder pagar la quincena hoy día, y a los empresarios nos mueve cómo podemos seguir cambiando el mundo, ¿no? Para bien. Y cada uno en sus diferentes tamaños tenemos retos importantes que nos involucra a todos, aunque no sepamos directamente. Es un mensaje muy importante, es nuevamente una relatoría de este testimonio de experiencia de éxito y te agradecemos de antemano muchísimo, María Paulina, por compartirnos este espacio, por compartirnos también esta experiencia y por supuesto también dejar este testimonio de esta trayectoria profesional y personal que a todas y todos nos llena de inspiración para poder continuar, por supuesto, en nuestro trabajo desde el ámbito empresarial y además también, por supuesto, en el día al día, que es lo más importante también. Es un verdadero placer contar con líderes de opinión y además también con liderazgos como el tuyo, que siguen impulsando más liderazgos. Agradecerles mucho a quienes nos escuchan en este espacio. Les invitamos a seguir también nuestro contenido, por supuesto, aquí en redes sociales y en los diferentes medios. Agradecerles nuevamente y María Paulina, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable por este espacio. Muchísimas gracias, Rubén, y a todos los que nos pudieron escuchar, gracias por su tiempo. Un abrazo.